¿Estamos? Sí. Ya va, está cargando. Pero sí, ya. ¿Alguien podría, porfa, confirmar que esté siendo transmitido? Rafa y José está transmitiéndose ahora. A ver. Vale, lo acaba de subir. Deberíamos estar en vivo. Ok, estamos en vivo ya. ¿No? Perfecto. Ok, perfecto. Pues entonces comenzamos, ¿no? Ok. Vale. Vale, pues hola a todas y bienvenidas a la primera mesa de conspiraciones en contra de la reconstrucción de un mundo. Yo quisiera comenzar agradeciendo a los y las invitadas por aceptar esta invitación, al grupo de colombianos de Berkeley por el apoyo y la organización de este evento, al CLAS o Centro de Estudios Latinoamericanos en Berkeley por el patrocinio y por supuesto a las organizadoras y productoras de este evento, Luna, Lisette, Rafa, José y Jorge. Bueno, ahora yo quisiera presentarme. Mi nombre es Valeria y hago parte de las organizadoras. Estudio un doctorado en biología en la Universidad de California, Berkeley. Y un poco les voy a contar la historia de este evento y que nos trae aquí a todas. Y es que dado el aislamiento de los últimos meses, el CLAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos, abrió una convocatoria para financiar webinars. Y yo creo que es importante movilizar recursos hacia los proyectos en el sur del mundo, pero además en esta cuarentena me he esforzado en cuestionar un poco la idea de volver, entre comillas, a la normalidad. Entonces busqué una amiga que sabía que iba a querer conspirar conmigo para hacer esto real, y esta amiga es Luna Costa, que está aquí acompañándonos. Entonces yo diría que este webinar nos da esperanzas y herramientas para encontrarnos en una conspiración colectiva y transdisciplinar para crear diversos mundos. Y especialmente yo como científica siento que dentro de la ciencia mis posibilidades han sido restringidas por los formatos que tenemos. La ciencia ha sido deshumanizada, removida de cualquier emocionalidad y comunicación con otras disciplinas y con otras personas. Y para mí esta oportunidad y el arte en especial es ese aire que entra cuando uno abre una puerta, es la comunicación a través de la emocionalidad, a través de la empatía. Y yo quiero eso también para la ciencia, quiero que entre ese aire. Entonces, ya para terminar mi introducción, quería darle gracias a todas ustedes por ayudarme a abrir esa puerta y que entre un poquito de aire. Entonces, ahora les voy a dejar con Luna, que les va a contar mucho más del evento y de esta primera mesa. Gracias, Vale. Bueno, hola a todas y bienvenidas a nuestras invitadas y a todas las personas que se están conectando ya para hacer público virtual. Gracias, Valeria, por abrir con nosotras, a nosotras esta invitación para posibilitar los recursos para este evento. Para nosotras era importante como sí, generar espacios y sociabilizar como nuestras posibilidades. Nosotras somos un grupo de artistas y de investigadoras sudacas y del Caribe, independientes de marcos institucionales, aunque nos conocimos en Barcelona haciendo el programa de estudios independientes del MAGUA, que es un entorno de estudio de investigación, que aunque institucional, este evento lo estamos organizando como con nuestros nombres, apellidos, con nuestras deudas, armando este espacio para pensar juntas sobre el presente, sobre la amplificación de todas las desigualdades y el desenmascaramiento completo de la necropolítica que ha traído este virus, sabiendo de antemano que lo que nos proponemos es un ejercicio permanente e incompleto. En este contexto nos proponemos también hacer un ejercicio de imaginación política, que es lo que estamos como queriendo hacer, para dilucidar las ficciones que queremos alimentar, los mundos que queremos construir y sobre todo sobre ese mundo como sociedad universal al que no queremos volver. El evento está organizado en base a 3 mesas componentes y una última mesa que es una asamblea abierta.
La próxima mesa es el viernes 12, donde hablaremos sobre tecnopolíticas, vigilancia, algoritmos, seguridad en la red y apropiación de tecnologías y resistencias precarias en Latinoamérica. En la tercera mesa, el próximo martes 16, vamos a hablar sobre movimientos sociales, sobre los acuerdos de paz en Colombia, el efecto de la pandemia en los territorios de su implementación. Vamos a hablar sobre el movimiento negro e indígena en Brasil y sobre el estallido en Chile el año pasado. Y vamos a cerrar el viernes 19 con una asamblea destituyente para imaginar otros mundos posibles. Esta mesa sí, en esta mesa vamos a tener 10 invitadas. Con esta mesa, la de hoy, manejo discursivo de la pandemia, inmunidad, migración y crítica, entonces damos inicio a esta serie de encuentros para conspirar juntas, virtualmente, desde nuestros territorios remotos. Justo en este momento que después de meses alimentando esa ficción del aislamiento como supuesta vacuna, y justo después de un año en que múltiples estallidos sociales se tomaron las calles de Latinoamérica y en el mundo, hemos visto estos días que las calles otra vez están volviendo a llenarse a pesar del virus, que otra vez la gente está saliendo a juntarse, a gritar, que se acompaña en la rabia, a la voz de las vidas negras importan. Y vemos que dentro de las estructuras del mundo, el racismo fundado en las lógicas coloniales, en las que hay vidas que importan y duelen más, mientras otras que pueden ser arrebatadas y explotadas, es el pilar de esa estructura, de esta maquinaria de mundo al que se nos está exhortando a volver y que se nos está vendiendo como la normalidad. Pensamos que sin preguntarnos y sin incendiar esa ingeniería jurídica, cultural, económica y simbólica sobre la cual se funda el mundo de la normalidad, no hay otras ficciones de mundo posibles a imaginar. Por otro lado, Yayala sigue en silencio, el sur global le teme una infección inminente, mientras estamos callando el genocidio a goteo que recorre desde México a Centroamérica y Suramérica, y la explotación neocolonial de nuestros territorios. Mientras estamos aquí, siguen el IRSA, el TTP, el Plan Puebla-Panamá, que siguen reformulando la geografía extractiva de nuestra América, a manos del primer mundo que al tiempo sigue haciendo de sus territorios espacios completamente hostiles para los migrantes del sur global. Pensamos, por ejemplo, en Alejandro Troquil, asesinado el 4 de este mes en el Gualmapu a manos de carabineros de Chile, a Anderson Arboleda, asesinado en el Cauca por la policía colombiana por violar la cuarentena, en los ya más de 26 líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes que se suman en Colombia solamente en la cuarentena. Pensamos en el genocidio negro en Brasil y así una lista muy larga de violencia fundada en el daño colonial, extractivista y explotador que inició un genocidio hace medio siglo y que aún no se agota. Pensamos entonces para esta mesa en quiénes son los cuerpos que se dejan morir en la pandemia, cuáles son las fronteras nuevas que se construyen, a qué cuerpos afectan, cuál es la política de la inmunidad, sobre cuáles cuerpos se construye esta ficción inmunopolítica. En esta mesa tenemos 4 invitadas a las que van a poder hacerles preguntas desde el Facebook Live, en una ronda al final de las ponencias. Esta mesa va a hablar en Spanglish, como en las otras mesas del encuentro, van a ver que va a haber otras mesas en portuñol. Estamos apostando por el bastardeo de nuestras lenguas colonas que nos pueblan las Américas y desde ese lenguaje manchado queremos hablar. Entonces, bueno, pues las inspiramos a conspirar y a respirar juntas la reconstrucción de mundos posibles. Bienvenidos a los que nos ven por las redes sociales. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? Perfecto. Esos dichos que andan por ahí recientes, la vacuna somos todos, el ser humano es un virus, suenan igual de estúpidos que decir todas las vidas importan o all lives matter. Sabemos que eso no ha sido así. ¿Qué significa vivir en tiempos pandémicos? ¿Qué significa que 1 de cada 2 afroamericanos gays en Estados Unidos contraerán el VIH durante sus vidas? ¿O 1 de cada 4 latinos gays en comparación con 1 de cada 11 blancos? Y esto solo para generar billones de dólares a nuestro régimen farmacológico planetario, una vez contraigan el virus. ¿Qué significa que desde mayo 27 la mortalidad del COVID-19 en los afroamericanos es el doble que la de los blancos en Estados Unidos? Que los latinos y los hispanos en Estados Unidos dan positivo por el coronavirus a tasas más altas de lo que se esperaría por su parte de la población en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Que de todos los grupos étnicos de Estados Unidos, los afroamericanos, los puertorriqueños y los Native Americans, indígenas estadounidenses, tengan la tasa de estar en prisión más alta de Estados Unidos. Para este conversatorio,
Se les pidió a los ponentes que nos hablasen desde sus experiencias, desde su propio campo de acción y de trabajo, desde su propia experiencia del cuerpo como actores políticos, que nos compartieran sus sensibilidades, pensamientos y vulnerabilidades sobre el mundo y el presente. El primer ponente, Sonia Guiñanzaca, emigra de Ecuador a Harlem, New York, a la edad de 5 años para reunirse con sus padres que vivían en Estados Unidos sin papeles. Se gradúa especializándose en estudios africanos, puertorriqueños y latinos y estudios de género. Ha trabajado como directora de Culture Strike, una organización con más de 200 artistas de múltiples disciplinas que trabajan para un cambio social que reconozca y apoya a artistas queers, transgéneros, mujeres, latinos, afroamericanos y migrantes. Guiñanzaca forma uno de los primeros talleres de escritura creativa para escritores sin papeles en Estados Unidos y co-creó el primer y único retiro nacional de escritura creativa para escritores sin papeles, Undocu Writers. En octubre del 2017 publica su libro Nostalgia and Borders, Nostalgia y Fronteras. Y actualmente trabaja en un nuevo libro, #PapiFem, que se centrará en temas de género y representación. Y está a punto de abrir su propia editorial, Alegría Press, para publicar escritores sin papeles. En estos ejercicios de imaginación política que hemos convocado, no puede faltar el deseo. Sonia, en uno de sus poemas titulado The Revolution Will, nos dice, "This will not be a poem about how people have fucked us over. A true liberation allows you to masturbate. No shame. I touch myself is empowering. Unapologetic about my clitoris. Sí se puede with your sex toys." Bienvenida, Sonia. Thank you. That was like the best introduction ever. That poem has such a controversy. My mom has never heard it, so I'm like blushing. But I'm sure she's gonna be looking at this on Facebook. So, buenos todos. Mi nombre es Sonia Guiñanzaca. Soy Cañari de Ecuador. Crecí en Nueva York, and I'm joining you from Tongva Territory, Los Angeles. And my pronouns are they, them. At the beginning of this pandemic, writer and scholar Adrienne Marie Brown invited people to participate in a radical collective fiction of this moment. What would tomorrow look like? In response, I wrote this piece called "And When People Woke Up." So I'm going to share this with you because it sets the tone of what I want to say on this panel. Again, this piece is called "And When People Woke Up." And people stayed home. And when people woke up, they were safe. And even though many people like janitors, cook, street vendors, grocery workers, delivery people, nannies, electricians, construction workers, landscapers, and domestic workers still had to go to work, they were safe and appreciated. None of them feared being deported. No one dared to call them unskilled. All granted healthcare, amnesty, and paid above minimum wage and had paid time off because a new policy was put in place so that no one had to choose between paying bills and staying safely home. Their bosses called them to say thank you. And when they were done with their shifts, they went home and their family waited for them. No one stopped them on the train to harass them or blame the foreign virus on them. And when it was time to take a hot shower after a long day, they had running water and the lights in the bathroom turned on. And finally, for the first time in a long time, they put their feet up, undid their hair bun, ate dinner that was warm, and drank chamomile tea. And when they turned the news on, it was informative, and everyone cared about other countries. And news broke out about borders coming down and people being let out of detention centers and jails. And on the TV, you saw migrants welcomed into beautiful freedom centers, being met by healers, healthcare providers, and helpers who spoke multiple languages. And they were given warm clothes and fresh food from local farms. And children were reunited with their parents. And migrant children had childhoods, and everyone was given homes. No one was ever homeless in this country. Everyone relaxed and rested and loved, and everyone cared for the earth, and people stayed home. And when people woke up, they were safe.
So this written piece was done in collaboration with undocumented artist Julio Salgado, and he did a visual image to go along with it. So I'm gonna quickly share that, hoping that the share screen works. Yeah, it's working. Perfect. So again, this is done by Julio Salgado, and we collaborated with this. So I want to give props to Adrienne Marie Brown, a phenomenal scholar who invited and invoked us to do this image and this piece of writing. So I wanted to start with this piece because starting with this piece meant opening the space from a place of possibilities, of imagining better worlds, of dreaming big. This pandemic, along with the global outcry for police reform, specifically in the United States, attests to the need for better worlds that are possible. I was asked to share reflections and my own experience as an artist and organizer during this time. And honestly, I have more questions than epiphanies. As someone who's migrant, queer, gender not conforming, femme, artist, person of color, working class, insert here all the different hashtags that people use, I am aware of the ways the pandemic impacts certain bodies. For example, quote unquote, essential workers are often people already at the margins of healthcare access. They're already underpaid at work, they're mistreated at work, and are impacted by systemic racism and other forms of oppression. I am thinking about nannies in New York who are mostly Caribbean women who had no choice but to continue taking care of white children. White affluent families put at risk the lives of these Black migrant women with little regard to their safety or the implications of these domestic workers having families of their own to take care of. It is very clear who gets to safely quarantine and stay safely home. I am thinking of the millions of homeless people in the United States who cannot quarantine safely in their home. I am thinking of Las Vegas, whose hotels stayed unbooked, but did not take actions to open their rooms to people without homes so that they can have a place to shelter in. I am thinking of delivery guys and restaurant cooks like my dad, who still had to go to work outside, otherwise they would not be able to provide for their family. I am thinking of the many migrant workers who are picking food for America and given a piece of paper that says essential worker so that they can move around freely to get to work. This is how they get permission to move. Their labor and American need for supplies easily overlook their immigration status for this essential need. These essential workers are applauded. After the applause, everyone forgets that these are human beings and that they can also get exposed to COVID. These are people that are treated as disposable under capitalism as long as there's profit. That is something new. It is rooted in how this country was quote unquote founded. I am thinking of white supremacists across the country who can protest with guns for haircuts and for their gyms to open with no violence from police or media vilifying or calling them looters. And when actual injustice is happening, when people are protesting for Black lives, when there is a national mourning for Black death, when Black people are pushing for change and organizing for better worlds, we have media and politicians condemning them. I am hoping we're all sitting with these realities and asking ourselves, what are our roles? How do we weave together the new future that is calling us? For non-Black and non-Native Indigenous people, how do you acknowledge your implication in white supremacy? And what are you willing to give up? My tío Angel passed away a week ago from COVID. I am also grappling with so many questions about being tender, about tenderness. How do I mourn? How do I remember? How do I show up for my family? What are the ethical guidelines we should follow as we engage in this new wave of social digital creation? What are the digital footprints we want to leave? How are we disembodying ourselves in the digital world? And how do we keep ourselves whole? What sort of guidelines do we need as we are engaging in this heightened digital reality? Who gets to create knowledge and who has access to create knowledge? During the beginning of the pandemic,
people shifted towards more digital communication, which led to a massive demand of cultural workers and artists to create and entertain people. I saw the pressure for artists to perform beyond their human capacity. Artists had to pause their grief in order to produce and meet the demand. Artists had to pause the sadness in order to meet and make ends meet. This made me want to reimagine my own creative process. As an artist, I am thinking about the space to grieve and rest. I want more daydreaming, more imagination, and more rest. So I want to end with this image by the Nap Ministry, founded by Tricia Hersey, who explores the liberating power of naps. So I'm going to share the screen share. And lastly, I want to also thank Jorge, Lisette, Luna, Rafael, Valeria for inviting me to share today, and looking forward to the Q&A with the incredible rest of the panelists. So this is the image by the Nap Ministry. So if you're interested in visiting their website, it's here. It's the napministry.wordpress.com, and the image is on their Instagram. And it says, "We don't want to sit at the table. Fuck the table. The table is full of oppressors. We want a blanket and pillow down by the ocean. We want to rest." Thank you, everyone. Wow, gracias. Ay. Se cayó the Zoom. Did it fall? Where's the meeting? No. We're all here. Oh, sorry. Wow, that was really great. And I mean, I wanted, yo quería mencionar unas cosas, pero con el fuck the table, que se joda la mesa, o sea, creo que podemos terminar ahí por ahora. Es muy, muy bello, gracias. El próximo ponente, Camilo Godoy, es artista nacido en Bogotá, Colombia, y vive en Nueva York. A través del video, la fotografía, el performance e instalación, Godoy cuestiona momentos políticos, su cobertura mediática y la producción de la historia. Al interrogar cómo se registra y presenta, archiva e interpreta la historia y quiénes lo hacen, Godoy nos insta a recordar y repensarla. Camilo también es coreógrafo. En el 2018 produjo Out of Control, Fuera de Control, un proyecto que transformó a Rises Art Space en Nueva York en un estudio de danza. Fuera de Control se inspira en un proyecto de investigación de Camilo, estudiando los textos coloniales del siglo XVII al XIX, escritos por misioneros y exploradores europeos que describen las prácticas de baile de personas no europeas. El título del proyecto hace referencia a relatos coloniales de europeos que caracterizan las prácticas de baile de personas no europeas y no blancas como fuera de control, carentes de disciplina y sin civilidad. Camilo también es educador y ha trabajado en el Brooklyn Museum, Whitney Museum y el New York Historical Society. Uno de mis eslogans favoritos de Camilo y que tiene como obra de arte nos dice y provoca: HIV no longer a death sentence. Today it is a prison sentence. El HIV ya no es una sentencia de muerte. Hoy en día es una sentencia de prisión. Bienvenido, Camilo. Gracias, Jorge, y gracias a todas las personas que son parte del comité para organizar este evento, Luna, Valeria, Rafael y todas las personas que no tuve la oportunidad de conocer a través de esta zona virtual. Y también es muy lindo poder compartir este espacio con Carlos, Sonia y Nanette. También quiero decir que voy a hablar en español y tal vez, y les agradezco que en algún momento tal vez construya palabras que son de mi propia imaginación. Entonces, quiero que aceptemos eso y que tal vez entre un territorio en la intersección entre el inglés y el español. Voy a compartir mi pantalla para presentar una serie de fotografías. Sí. ¿Pueden ver esta imagen? Sí, perfecto. Esta es una imagen que tengo normalmente en mi taller
desde el 2015, cuando estaba leyendo un libro sobre escritoras negras que lo editó Claudia Tate a finales de los años 1970, y entrevistó a varias escritoras negras como Toni Cade Bambara, Maya Angelou, Toni Morrison, Alice Walker y también Audre Lorde. Y esta es la parte final de esta entrevista entre Claudia Tate y Audre Lorde, y este pensamiento es un pensamiento que decidí fotografiar y imprimir y pegar en la pared de mi taller, y mi taller ha viajado entre mi cuarto, en mi casa, a talleres en diferentes residencias, y ahorita lo tengo acá pegado en una pared acá en mi habitación. Pero Claudia Tate le preguntó a Audre Lorde qué puedes compartirle a una generación joven de escritoras negras o a escritores en general. Y Audre Lorde, una mujer negra, lesbiana, queer, le contestó de no tenerle miedo a la diferencia, de ser real, fuerte y amorosa, y de reconocernos entre uno mismo. Les debo decir de no tenerle miedo a los sentimientos y de no tenerle miedo a escribir sobre esto. Aunque tengas miedo, hazlo de todas maneras, porque aprendemos a trabajar cuando estamos cansadas. Entonces podemos aprender a trabajar cuando tenemos miedo. El silencio nunca nos trajo nada. Sobrevivamos y enseñemos. Eso es lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con alegría. Entonces, esta respuesta tan bella y que está en esa intersección entre el miedo, la alegría y la necesidad de confrontar nuestras pesadillas y confrontar a cada uno mismo, ha sido las herramientas en las cuales yo pienso y en las cuales yo desarrollo mi trabajo creativo y también mi práctica como educador. Entonces quiero compartir un proyecto que abarca varias de estas temáticas sobre intimidad, representación, raza, y es un proyecto que empecé en el año 2017 titulado Amiguex, y es una serie de publicaciones que hago cada año con 10 fotografías que yo tomo de diferentes personas que amo, sea a través de nuestra amistad o sea a través de nuestra experiencia sexual. En esta portada del primer volumen de Amiguex es una fotografía de dos amigas en un momento erótico en el taller que yo tuve acá en Brooklyn en el 2017. Y para mí Amiguex es un proyecto importante porque es una manera en la cual, a través solamente del título, en la cual trato de interrogar el binario que infecta la manera en la cual el idioma español es comunicado. Entonces la X para mí es una letra que es supremamente importante para tratar de interrumpir la forma en la cual la masculinidad y la feminidad infectan el idioma solamente, pero no solamente el idioma, pero también las diferentes formas en las cuales vivimos en la sociedad. Y obviamente la S es esta referencia a la pluralidad y esta necesidad de pensar no solamente en el individuo, pero pensar más en la colectividad. Entonces voy a mostrar una serie de estas fotografías de este proyecto. Esta es una fotografía que me hace pensar mucho sobre el colorismo en nuestra sociedad, en especial en este momento en el cual Estados Unidos y el mundo en general está interrogando el racismo y estamos celebrando las vidas negras y estamos gritando en las calles Black Lives Matter o las vidas negras importan. Y es algo muy importante en comunidades Latinx, como el racismo ha sido una infección que ha creado prácticas totalmente racistas en las cuales ciertos cuerpos no son reconocidos en nuestra sociedad, y yo creo que para las comunidades que no son afro y que son latinas es un momento muy importante de interrogar nuestras familias, nuestros propios pensamientos y las diferentes formas en las cuales
la sociedad en la que hemos existido ha construido una vida, una forma de pensar en la cual los cuerpos negros no son celebrados o reconocidos. Entonces, en esta foto que tomé en el 2017, es para mí un momento, es una danza. Esto fue un momento en el cual yo estaba bailando con mi mano y con la mano de un hombre que amo, que es negro, y decidí tomar estas fotos de nuestras manos y nuestra intimidad, y esta es una de las fotografías de Amigex. Y es esta manera de celebrar los diferentes cuerpos y cómo el colorismo es un aspecto de nuestra sociedad que tenemos que a cada rato estar en diálogo. También esta fotografía de dos amigas lesbianas. Para mí este momento, por ejemplo, de la crisis de corona es un momento de repensar la forma en la cual la intimidad está siendo afectada por esta crisis. El hecho de que tenemos que estar 6 pies de distancia, o el hecho de que no podemos ver a ciertas personas o a ciertas personas de cierta edad, o incluso un artículo que Jorge me compartió esta mañana de cómo la Unión Europea está diciéndole a las personas de no tener sexo con personas que no viven en su propia casa, para tratar de practicar esta idea del distanciamiento físico. Entonces, para mí este proyecto y esta forma de fotografiar la intimidad es un momento importante para repensar las formas en las cuales la intimidad es rechazada en nuestra sociedad, incluso en este momento, pero que tal vez es un momento en el cual tal vez podemos estar celebrando la intimidad de todas las personas, aunque no vivan en nuestra casa. Esta es otra foto del proyecto en la cual estoy tratando de celebrar momentos de intimidad que no son solamente estos momentos bellos de dos personas acariciándose, pero que este tipo de caricia o este tipo de deseos también tiene que ser celebrado en la sociedad, particularmente los deseos no heterosexuales. Y también el deseo entre personas negras o personas de color. Por ejemplo, esta imagen me hace pensar mucho de el escritor Essex Hemphill, un hombre negro que lamentablemente lo perdimos por SIDA, y que vivió una gran parte de unos años de su vida vivió con VIH. Y en una película, un documental en un documental en el que él participó, creado por el artista Marlon Riggs, Tongues Untied, Essex Hemphill sale en este documental y dice: los hombres negros amándose es un acto revolucionario. Y esta fotografía de dos amigos, Orlando y Ricardo, que son dos bailarines acá en Nueva York, que tienen una compañía de danza que se llama Brotherhood Dance, son dos artistas homosexuales que viven con VIH, artistas jóvenes, artistas negros, a los cuales esta idea de la historia del VIH y la criminalización del VIH es una temática que ellos exploran a través de su danza. Entonces yo los invité a ellos al taller, hicimos estas fotografías, y esta foto me recuerda mucho a ese momento en el cual Marlon Riggs y Essex Hemphill están colaborando en este proyecto final de la vida de Marlon Riggs en el año 1989, cuando Marlon Riggs ya estaba prácticamente en la cama muriéndose de SIDA. Y Essex Hemphill mira a la cámara y dice: los hombres negros amándose es un acto revolucionario. Entonces, para mí esta fotografía representa ese acto revolucionario que me hace pensar de hace 30 años, cuando artistas negros estaban celebrando este acto revolucionario, que en este momento también es totalmente relevante. Y para mí el espacio público es un entorno, un espacio totalmente importante para mi práctica. Esta es una fotografía del primer volumen de Amigex,
y es una fotografía que fue reproducida a través de una campaña publicitaria, se dice, no, una imagen publicitaria o billboard que estuvo expuesta por 2 meses acá en la ciudad de Nueva York, en Midtown, y es una fotografía de mis 3 amigos, Jorge, Carlos y Brendan, y los 4 nos estamos besando, y para mí esta imagen fue una oportunidad de poder insertar una imagen de deseo, una imagen erótica, una imagen de diversidad racial y una imagen no heterosexual en el espacio público para tratar de reinventar y reconstruir qué significa una imagen erótica o de amor en el espacio público. Entonces con eso las dejo y le paso el micrófono a Luna o a Jorge y espero tener una conversación muy linda ahorita en unos minutos con Annette, Sonia y todos ustedes, y Carlos. Gracias, Camilo. Bueno, hago como un paréntesis para recordarles que a las personas que nos están viendo desde el Facebook que pueden hacer preguntas a todas las ponentes para que al terminar las ponencias pues se arme una conversación, digamos, como de ida y vuelta con todas quienes estamos ahí, ¿no? Bueno, Nanette Liberona Concha es antropóloga, es investigadora del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la UNAP, experta en inmigración y racismo en Chile. Me parece además como súper importante remarcar que Nanette nos habla desde el territorio tarapaqueño al norte del desierto de Atacama, al límite con Bolivia, que es un territorio con una identidad propia precolonial, una identidad tarapaqueña antes que chilena boliviana. Es además un territorio en disputa de la explotación minera y puerta de entrada a migrantes del resto del continente. Chile en los últimos años se nos ha presentado como una promesa neoliberal que ha logrado que de alguna manera como que se inserte en el imaginario de poblaciones precarizadas del sur de nuestra América, y que la ha convertido en los últimos años en un lugar de llegada de flujos migrantes sur-sur. Sin embargo, las políticas migratorias chilenas, como las de muchos países de nuestra América, son una copia fiel del miedo racista y colonial hacia el otro que llega desde el otro lado de las ficciones fronteras impuestas por los estados nacionales coloniales. Nanette ha indagado en las prácticas sociales transfronterizas, la movilidad irregularizada, la movilidad forzada, el tránsito clandestino, desde Sudamérica, el Caribe hacia Chile. Así como estas experiencias migratorias desde la antropología del cuerpo, no solamente se dedica al trabajo académico, sino que además ha trabajado junto con proyectos que han desarrollado colectivos artísticos, junto con poblaciones y comunidades migrantes de Iquique y de Tarapacá. Considero que hablar y conocer las realidades de nuestros flujos migrantes sur-sur nos permite entender y ver de frente la herencia colonial y ver de frente y enfrentarnos a nuestro propio colonialismo interno, a nuestros racismos. Es importante conocer y hablar sobre nuestros flujos migratorios del sur, que dentro del universo sur sigue habiendo ciertos nortes, sigue habiendo territorios más precarizados, y es una cadena que no termina, ¿no? Entonces, Nanette, muchas gracias y pues bienvenida, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, para empezar, quería responder a la pregunta o tomar la pelota que ustedes mandaron, que era decir qué están sintiendo actualmente, ¿no? Cómo han enfrentado, cómo les ha llegado esta pandemia. Y lo primero el sentimiento, la sensación primera que tengo es agotamiento, mucho agotamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar esto del confinamiento ha significado que los espacios se solapen mucho.
y en mi caso particular, quiero empezar hablando de mí para después desplegar otras ideas, se solapa el espacio doméstico, el espacio del cuidado de mis hijas y el espacio laboral, ¿no? que es muy exigente en este país, ¿no? como país neoliberal, como lo anunciaba Luna. Entonces, bueno, por un lado eso, la cuarentena, como se le llama, nos ha traído mucho agotamiento, pero al mismo tiempo ha develado una situación que es muy cuestionable y que la vivo con contradicciones, que es son los privilegios, ¿no? que tenemos, que tengo yo en particular como académica, de poder tener la opción de quedarme en casa, ¿no? Este eslogan tan manoseado por el manejo discursivo de la pandemia, ¿no? Quédate en casa, es lo que ha demostrado una inmensa desigualdad, primeramente, ¿no? La desigualdad de la que nos hablaba Sonia, en relación a quienes pueden optar por quedarse en casa y quienes tienen que salir a la calle a trabajar, a laborar, a pedir dinero en las esquinas, porque lo que menos hay hoy en día es empleo, ¿no? Entonces esos privilegios me hacen pensar en los cuerpos protegidos del contagio, de los cuales formo parte, aunque en cualquier momento igual me puedo contagiar, pero hay una gran diferencia entre mis cuerpos y esos cuerpos que están expuestos permanentemente al contagio. Y ahí, bueno, me interesaba mucho esta idea del manejo discursivo de la pandemia, porque en Chile, como decía Luna, se ha convertido en un país de inmigración. Creo que hoy en día, después de Brasil, en Sudamérica es el país con mayor flujo inmigratorio. Y eso hace que se manejen unas políticas migratorias basadas en un racismo estructural muy cabrón, podríamos decir, ¿no? Es un racismo, un poco una copia, ¿no? Como podríamos decir, de lo que sucede en los países del norte, pero con sus lógicas locales que les voy a mostrar un poco a partir de unas imágenes que lamento no haberlas puesto de mejor manera, pero voy a compartirlas acá. A ver, puedo... A ver. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la imagen? Sí. Voy a pasar rápido algunas imágenes, pero el problema es que no me está funcionando. Aquí está, ya, ahora sí. Esta imagen, la otra me había equivocado. Esta imagen es muy clave. Esta es la frontera entre Chile y Bolivia. La militarización de la frontera es algo que se ha visto muy fuerte en todas las Américas. Formé parte de un grupo de investigadores, una treintena de investigadores, que armamos un mapa bien rápido durante un mes, más o menos un mes y medio, viendo cuáles eran las acciones estatales que se estaban llevando a cabo en relación a la movilidad en las Américas, América del Sur, América Central y América del Norte. Y un hecho que pasó acá es que aquí en la cordillera de los Andes, en esta frontera altiplánica, donde los pueblos son los mismos, ¿no? Estamos hablando de una zona donde aymara, principalmente de población originaria, intentaba regresar a sus hogares. Acá tenemos la población principalmente boliviana, pero también de Perú, y podemos ver cómo la reacción que se da del otro lado. Claro, el cierre de la frontera para el resguardo o para la protección sanitaria, ¿cierto? Está totalmente
entrecruzada con el cierre, con el control migratorio, ¿no? Con el control de la movilidad, y aprovechando para aplicar estas políticas de su forma más cruda. Aquí podemos ver cómo la gente que se moviliza regularmente hacia Chile desde Bolivia intentaba regresar a sus hogares, porque acá habían dejado de percibir salarios, principalmente por eso, ¿no? Al no tener salario ya no podían seguir pagando las habitaciones en las que viven transitoriamente durante los tiempos estacionarios en que vienen a trabajar a Chile. Muchos vienen a trabajar en las cosechas, como los mexicanos en Estados Unidos, ¿cierto? O de otras nacionalidades, y se quedaron sin trabajo. Entonces, podemos ver que, por un lado, el Estado boliviano reaccionó de esta manera, con la militarización, pero también el Estado chileno reaccionó de una manera bastante racista. ¿Qué es lo que pasó? Fue que las personas, no solamente de la región de Tarapacá, de donde estoy yo, que es fronteriza con Bolivia y muy cercana a Perú también, no solamente esas personas migrantes querían regresar a sus países, sino que sobre todo muchas personas que se encontraban en otras ciudades de Chile, sobre todo en la capital, ¿no? En Santiago de Chile. Y ahí se vieron varados, como se dice, y acampando frente a los consulados, pidiendo la repatriación a sus países de origen. El Estado chileno, ¿qué hace en estos casos? Por un lado, en la población boliviana, la engaña a un grupo importante, lo engañaron y los subieron a unos buses y los llevaron, diciéndoles que los llevaban directamente a la frontera. Y les cobraron dinero para ese viaje que dura como un día, 26 horas. No les tomaron la temperatura, no le hicieron ningún control sanitario, nada, solamente los subieron al bus, a varios buses, y los llevaron al norte. Finalmente nunca los dejaron en la frontera, sino que los dejaron en mi ciudad, en Iquique. Acá las reacciones locales fueron muy densas, ¿no? Acá están las personas, como se ve en la imagen, frente al consulado de Bolivia en Iquique, y un hecho muy, muy fuerte es que el consulado de Bolivia nunca abrió las puertas. Las personas en Chile tuvieron que organizarse, las comunidades migrantes bolivianas y también de otros países, Ecuador, Colombia, Perú, hicieron muchas actividades de ayuda solidaria como esta, para juntar dinero, para juntar alimentos, y eso es algo que en realidad quisiera destacar hoy en día, y es que a pesar de este abandono y esta exposición al contagio por parte de los estados de destino como Chile, o estados de origen como Bolivia, en este caso ejemplar, no se han hecho cargo para nada de esta población en movilidad, ¿no? Y eso se ha visto replicado en distintas partes en Latinoamérica, y en América en general, en las Américas. Y lo que se ha exacerbado es el control, la militarización, como veíamos, y otras prácticas racistas y de exposición, ¿no? De abandono. Pero sin embargo, lo que me ha llamado la atención, que en ausencia de políticas de protección o de ayuda, es la reacción social, ¿no? La solidaridad, como ha surgido incluso en este caso con personas privadas de libertad, como ven en el afiche. Se han hecho muchas campañas. A ver, ya ni sé en qué imagen voy. Esta es otra. Lo que se ha exacerbado es el trabajo colaborativo, el trabajo de mujeres, ¿cierto? Mucho esfuerzo de mujeres haciendo lo que se llama la olla común, que es algo que a lo mejor es una práctica que también debe estar en otros países de Latinoamérica. La humanidad somos todos, por ejemplo, eso también era un llamado a colaborar con los hermanos bolivianos que estaban varados acá en Iquique, que fueron abandonados, sin poder moverse hacia el sur ni hacia el norte. Las ollas comunes, como les
como les muestro, una infinidad de acciones de este tipo que son las que nos motivan y emocionan para seguir en esta lucha y pensar perdón, esta no era la imagen, que otra humanidad puede ser, ¿no? Una humanidad basada en esta solidaridad que surge desde abajo, desde quienes tienen menos recursos, desde quienes tienen menos miedo también, como se decía, para salir a la calle y juntar esos alimentos, juntar ese dinero y preparar la comida y ofrecerla gratuitamente a quienes la necesitan. Y bueno, dejo esta imagen final, que es el sitio web que construimos, donde llamado COVID-19 e Inmovilidad en las Américas, que es un proyecto que lo pueden visitar y tiene un panorama general de 19 espacios nacionales para ir viendo cómo han sido estas respuestas estatales y reacciones sociales también ante la pandemia. Gracias. Disculpa, Nanet, rápidamente una cosita técnica, y es que de repente podrías volver a pasar las imágenes, porque en la pantalla que estás compartiendo solamente vemos la imagen de las personas caminando, la primera. Ah, esta no se ve, la del sitio web. ¿Por qué no se ve? Intenta compartir la pantalla otra vez. Como que se me paró. Espera. Que no quiero hacerlo perder tiempo. No, no te preocupes para nada. No te preocupes, tranqui, dale con calma. Ya. A ver, ahí salí. Uh-huh. Ahí puede ser. No estás compartiendo la pantalla, tienes que compartir de vuelta la pantalla desde el Zoom. ¿No se comparte? No sé, no. Ah, ya. Ahí sí. Sí, Sí. ahí está. Perfecto. Ahí está el sitio web, Inmovilidad en las Américas, las situaciones comunes, cierre de frontera, hipernacionalismo selectivo, espiral de violencia, etcétera. Dejo ahí, luego podemos volver a hablar de esto. Lo interesante es que esto surge de la urgencia y de la necesidad de hablar sobre estos cuerpos que están forzados a la inmovilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Nanet. El último ponente, Carlos Martial, nos invita en sus propias palabras a, cito, pensar el cuerpo desde otros objetivos, cierro cita, desde otras modalidades, quizás desde y para otros mundos. Martial nos habla sobre la sinceridad corporal, de cómo hablar sobre las posibilidades del arte y qué recursos críticos utilizamos para situarnos, a través del dolor como denuncia, como crítica a situaciones que nos están afectando. Carlos Martial es un artista de performance cuyas críticas políticas y viscerales abordan temas contemporáneos relacionados con la censura, la opresión y la inmigración. Sus performances tocan tensiones sociales de nuestros tiempos, incorporando y desafiando los límites comúnmente percibidos por el cuerpo. Trabaja en La Habana, Cuba y Nueva York, y su trabajo está en la colección permanente del Guggenheim, Pérez Art Museum, entre otros. Recientemente, luego de acudir juntas a las protestas convocadas por el movimiento Black Lives Matter en los pasados días a raíz del asesinato de George Floyd, Martial publica en su post de Instagram: "Racist violence can pierce right through us and attempt to destroy everything we hold dear, even our very own and most intimate of desires. But we will still long for a place without racism and capitalism. We shall overcome." La violencia racista nos atraviesa e intenta destruir todo lo que apreciamos y queremos, incluso los deseos más recónditos, profundos e íntimos dentro de nuestro ser. Pero aún así, anhelamos un lugar sin racismo ni capitalismo. Venceremos. Bienvenido, Martial. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la... ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
como este conversatorio. Y gracias bueno, a todos los artistas que están como que, o sea, que estamos aquí conversando y compartiendo nuestras experiencias en estos momentos pandémicos. Yo quiero hablar un poco sobre cómo ha sido como mi experiencia durante estos últimos 3 meses y cómo o sea, cómo yo he asumido como este momento, porque yo, o sea, para presentar mi conocimiento de artista de performance, estudié en Cuba, en la Academia Nacional de Bellas Artes, luego estuve en la cátedra la cátedra de Arte y Conducta de Tania Bruguera, y comencé la universidad, pero no la terminé. O sea, me fui como el segundo año porque decidí o sea, que quería como que conocer, quería viajar, quería como que tener una experiencia diferente a lo que supuestamente yo tenía que hacer, que era terminar la universidad. Entonces, bueno, como que estuve viajando o sea, por diferentes países como Ecuador, Argentina. Todos esos primeros viajes que hice fueron viajes que hice de manera ilegal, porque, o sea, siendo cubano con el pasaporte que tengo, o sea, no podía ir como cruzando por fronteras. Entonces fue un poco tal como yo lo describo como el gran viaje de mi vida. Y bueno, ya luego viví en Estados Unidos, y aquí llevo viviendo hace como 6 años, 6 o 7 años. Ahora, volviendo al tema principal, quería aquí compartir, a ver, yo nunca he hecho esto. Es Vamos a ver, como share screen compartir la abajo. pantalla Exacto. para hablar un poco de cuál ha sido mi proceso en estos momentos. O sea, cuando esto comenzó en febrero, yo tenía como que varias invitaciones o sea, para realizar performance, pero bueno, todo eso se fue abajo. Muchos de los proyectos fueron cancelados y otros postergados como que indefinidamente. Entonces yo un poco me sentía, o sea, como al inicio lo tomé todo muy personal, pero poco a poco fui entendiendo que no solo yo como artista me estaba viendo afectado por estas circunstancias, sino que habían como que millones de artistas en el mundo que no podían como que llevar a cabo los compromisos de trabajo. Entonces un poco lo que hice para poder como que sobrevivir al momento, o sea, he utilizado como el arte como una herramienta para poder seguir como que un poco reflexionando sobre mis ideas, sobre mis principios como ser humano y también para que quede como alguna constancia o sea, de este momento en mi práctica. Y bueno, lo que he estado haciendo es desarrollando una serie de obras que básicamente son objetuales, que hasta ese momento, en los últimos 12 años, yo como prácticamente he trabajado solamente con mi cuerpo. Entonces he estado como viendo con los materiales que tengo, porque tampoco es que me puedo ir a una tienda de arte y comprar como que materiales a granel, porque, o sea, ni tengo la economía ahora mismo para eso, y por también la situación de la cuarentena. Y siento que tengo que permanecer como que, o sea, siento que mi salud, o sea, no quiero comprometer mi estado de salud. Entonces, bueno, he estado realizando, aquí hay algunos de los experimentos que he hecho, que por ejemplo, esto fue un mapa de América, del continente americano, que realicé o sea, con drelos que yo tenía hace como 2 años, me corté, y lo que hice fue, o sea, realizar este mapa un poco hablando como, o reflexionando o sea, sobre esas poblaciones negras que son invisibilizadas en América y que se entiende como que no es un continente negro, o sea, pero es resultado del pensamiento opresivo y resultado del racismo. Y hay algo muy curioso que a mí me parece que, con excepción de Estados Unidos y Brasil, que históricamente el cuerpo negro ha sido negado en todos los otros países. Eh, y es un poco como, han sido como que llevados a ese espacio de la costa, que es como el límite, y son como, o sea, no sé, pienso en México, en, en la costa de Osaka, o pienso en los garífunas, en Centroamérica, o en la costa colombiana, donde, o sea, el negro ha sido como que empujado. Entonces, un poco como plantear como que esta otra visión del continente americano, como que un poco, o sea, un poco más humana en el sentido de reconocer esos cuerpos que están ahí, que hemos estado como por siglos traídos, por supuesto, o sea, a través de la trata negrera, pero bueno, era un poco como la reflexión o sea, de la obra. Luego realicé este otro trabajo, la anterior se llamaba Un mapa desde mi memoria, esta se llama El Rey Desnudo, y bueno, es una instalación que realicé con, ¿cómo se dice?
pero se me olvidó el nombre, con púas de seguridad para muros, que se utilizan acá en los Estados Unidos y con fragmentos de ladrillo. Y es una pieza que claramente habla de de la migración acá en los Estados Unidos. Y bueno, después esto fue lo último que realicé, que fue un performance, pero fue realizado simplemente para la cámara, porque no hay espacio para presentarlo. Y bueno, de hecho tú, Jorge, lo documentaste, y es una pieza que reflexiona sobre la opresión histórica que ha habido, que ha habido en Estados Unidos en relación al cuerpo negro y a todas las políticas que desde el inicio de que Estados Unidos se fundó como nación se han estado implementando y continúan, y han continuado a través de los siglos, y terminan, básicamente eso. Y lo que hice fue como que estar amarrado de pies y manos con una bandera de los Estados Unidos. Entonces, eso ha sido un poco lo que quería compartir sobre mi proceso en estos momentos. Y bueno, ya, eso. Gracias a todos por sus ponencias. No sé si, Luna, y pasamos entonces a nuestras preguntas como moderadores, o no sé si José quizás te ha comentado que tiene preguntas también del público que recopilando. ¿Me escuchas o estoy? Perdón. Sí. Yo como, así de haberlos escuchado, me encantaría saber un poco más de cómo se les ha presentado el deseo y los afectos durante estos tiempos pandémicos. Sé que Camilo tocó un poco en esos espacios como que de refugio que quizás ya no, se reformulan, o ya no es un sitio como para tocarse y besarse 4 personas o lo que sea, pero cómo cada una de ustedes ha estado lidiando con lo que es el deseo y la sexualidad. O sea, a raíz de pues este artículo que recibí por la mañana que decía que en Reino Unido está prohibido ahora tener un contacto con otro cuerpo. ¿Cómo se relacionan con el deseo en estos momentos y la subjetividad? Pues Habla que no sea tabú hablar del deseo, así. Que veo todo el mundo en silencio. Disculpa, Camilo, que te interrumpí. Que todas tenemos que hablar del deseo. No es obligatorio. Pues yo presenté una obra que obviamente la temática es el amor y la pasión, o la representación de el erotismo a través de la fotografía. Y en estos momentos, pues yo vivo solo, entonces no he tenido a nadie acá en mi apartamento desde marzo. El 11 de marzo fue la última vez que cené con otra persona, y he estado en el espacio público 2 veces con varias amistades en un picnic recientemente. Entonces, cuando hablo de la intimidad y el afecto sexual, es complicado porque no he podido tener esa experiencia desde hace 3 meses, a raíz de que tengo miedo de qué significa encontrarme con alguien que tal vez haya estado expuesto a este virus. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Y es algo que me hace pensar de Douglas Crimp, que es un teórico que escribió mucho durante la crisis del VIH en un ensayo que escribió titulado How to be promiscuous in an epidemic, cómo ser promiscuo en una epidemia. Y ese ensayo celebraba la sexualidad a pesar de estar en un momento, la comunidad homosexual, en un momento muy horrible en el cual tanta gente estaba muriendo a raíz de la infección del VIH. Entonces, cómo tener intimidad durante esta epidemia es un tema totalmente complicado, porque ahora tenemos que estar negociando no solamente la expresión sexual, pero solamente la expresión social. ¿Sí? El hecho de que no podemos estar
cerca de ciertas personas, que no podemos estar en el tren, que no podemos entrar en el supermercado, sino solamente hay cierta cantidad de personas dentro. Entonces yo creo que nuestras prácticas sexuales van a ser un poco diferentes, yo creo. Pero sé que incluso en estos momentos hay diferentes fiestas de sexo que han ocurrido a través de la pandemia acá en Nueva York, que han sido criticadas por diferentes estrellas porno a través de Twitter. Grindr como una aplicación para los encuentros sexuales entre hombres o personas homosexuales o incluso personas transgénero o personas no conformes con su género. También sé que han utilizado esa aplicación. Yo personalmente borré la aplicación porque para mí era ya demasiada información en este momento para estar consumiendo. Entonces no tengo una respuesta. Yo creo que la respuesta en realidad es que es un momento... es un momento muy complicado y yo sé que muchas personas están negociando su sexualidad de diferentes maneras. Yo en este momento decido que soy una monja en un monasterio, tal vez masturbándome en las formas de las cuales Sonia está alabando en su obra. So for me, tengo mi pareja que vive no tan lejos. So somos parte de nuestro pod. Y so tengo buen sexo. Pero también la masturbación, you know, like your masturbation, it's important. Pero para mí, what I've been trying to figure out is like the intimacy with friends. Tenía una amiga que recién cumplió su cumpleaños y any other year we would have celebrated together, and there was another friend who also wanted to celebrate her mother's passing, and so what she did was just bake some bread, bake some cakes at home, and she came by around her friends who live in LA and drop off pieces of cake so that we can eat on ourselves, but still with that bonding intimacy. Other things that I've been doing is writing letters. And I think, Camilo, you did a great job at touching at one, like a point of, it's not just like our protection for ourselves, it's like the impact of like what it can have to other people. And so as much as I'm like yearning and to be with my family, like, you know, voy a ir a Nueva York, you know, like I have my grandparents who live in the same apartment as my parents. And if I were to arrive, I may be like, I may not have traces or may not be impacted by COVID and like in a very hard way, but it might be like deadly to my grandparents. So like the distance is important. But I, as somebody who was undocumented for a very long time, this is kind of like working from memory of like distance, and from your kindred people, from your family, from your chosen people, who you couldn't migrate to go visit because of borders, because of lack of papers, or not returning. And so I've just been leaning on that memory. Like for now, like it is for safety, but yeah, I'm still trying to figure it out as well. And this, like, I'm here to test out things and other suggestions that other people have as well. Pues como decía Sonia en su presentación y como también como propuso Nanette después, pues las comunidades marginadas, sistemáticamente abandonadas por el Estado, tienen ya una experiencia y un saber de la solidaridad, de la ternura radical, del cuidado. Como decía Sonia, que en este momento se preguntaba por el cuidado, y tú, Nanette, que decías que veías otra humanidad posible justamente ahí en las ollas populares y en la solidaridad como tejida entre las personas. Sin embargo, el discurso hegemónico del cuidado en este momento es el
la discursividad médica que nos está proponiendo justamente todo lo contrario, como el miedo al tacto y a la cercanía como única posibilidad de cuidado. Entonces de repente pensar como para todas, ¿no? Como sin buscar como ninguna respuesta así absoluta, ni mucho menos, pero cómo le arrebatamos la política de la autonomía del cuidado a esos discursos médicos que justamente nos están proponiendo el no tocarnos y el no acercarnos como única posibilidad de supervivencia. Sí, puedo tomar la palabra. Me lamento mucho, primero que nada, antes de responder o de tomar la palabra a tu pregunta o a tu propuesta, que no hayan pasado las imágenes y me debieron haber interrumpido antes porque no sé si puedo tomarme un tiempito y pasarlas muy rápido. Absolutamente. Las puse recién ordenadas en un PowerPoint. Y Obvio, hazlo. Ya, tranquila, tranquila. Yo te estaba escribiendo ahí por un ladito, pero no estaba metida en esto. Obviamente concentrada en otra cosa. No, tranqui, tómate tu tiempo, todo bien. Voy a tratar de pasar rápido para no tomar tantos minutos, pero creo, ¿ven la frontera? Sí. Ya, de esto me estaba refiriendo, ¿no? Acá están los Andes, la cordillera y la militarización de la frontera. La población boliviana, mayormente indígena, que se confunde con la población entre chilenos y bolivianos en esta zona, obviamente, es un pueblo aymara, uno solo. La población abandonada en el altiplano, tratando de huir, tratando de sobrevivir, y la solidaridad, ¿no?, que surge desde el pueblo. Ahí era cuando decía que venían de otras ciudades, el traspaso de buses. Esto era la espera frente a los consulados, que se dio acá. Esta es una imagen acá en Iquique, pero se dio en otras ciudades también y se sigue dando, sobre todo hoy en día con población venezolana que está desesperada por retornar. Y acá los afiches que empiezan a hablar de la ayuda solidaria, ¿no?, de la reunión, juntar dinero, juntar víveres, alimentos, juntar abrigo. Aquí en este caso, nuestros hermanos bolivianos necesitan ropa de abrigo. Y las ollas comunes, que también aparecen como algo que me llama mucho la atención y que creo que es un poco tomando lo que decía Luna. Voy a salir. Eso. Como esto ha sido una rebeldía ante esa forma de cuidado que se está imponiendo, porque la gente, como decía yo, tiene que salir y juntarse para cocinar para mucha gente, y esa rebeldía puede ser considerada un riesgo, puede ser también parte de la exposición a al contagio o a la propagación del virus, que esto no termine, pero es la única vacuna, como se está planteando, ¿no?, discursivamente, es la única vacuna que tenemos nosotros como pueblos del sur, de salvarlo, ya que los estados nos han abandonado, ¿no? No hay empleo, no hay vivienda, hay mucha gente viviendo en la calle actualmente acá. Se está pidiendo que se abran más albergues en liceos, en espacios así, gimnasios, pero es muy difícil que no hay recursos, hay muy pocos recursos para que eso se implemente. Entonces todo gira en torno a la solidaridad y a la capacidad de algunas personas de moverse y salir a pesar de no tener los permisos para transitar por la ciudad y tener todas las restricciones horarias y de movilidad que se dan en un nivel micro, como lo planteaba también en el nivel macro de las Américas. Eso. Gracias. Una pregunta que tenemos del público en relación a paralelismos entre, quizás es para todos, pero
paralelismos entre el VIH y el coronavirus que las comunidades alrededor del VIH, que tienen las comunidades alrededor del VIH enseñarnos respecto al coronavirus. Pues yo puedo añadir unas palabras a esta pregunta y quiero conectar algo que ofreció Nanette con esas imágenes de la colectividad que estamos viendo y esa solidaridad que me hizo pensar de la activista estadounidense Grace Lee Boggs, que trabajó una gran parte de su vida en la ciudad de Detroit, Michigan. Y ella en una entrevista dijo, the only way to survive is to take care of one another. La única manera de sobrevivir es de cuidarnos entre nosotros. Y esa idea de cuidarnos entre nosotros, yo creo que es algo que ha sido parte de todo movimiento social. Lo podemos ver en términos de las personas que fueron esclavas, que se organizaron y que construyeron formas como para escaparse y crear esos networks de solidaridad y de colectividad y de cuidado para apoyarse entre ellos mismos, y el movimiento de VIH surge de una manera muy similar porque es una época en el activismo, particularmente en Estados Unidos y después globalmente, que utilizó muchas de las herramientas del movimiento para los derechos civiles, ¿sí? De tirarse a las calles, de marchar, de ser arrestadas o ser arrestados y de hablar públicamente y denunciar el hecho de que el gobierno no estaba actuando. Entonces, hay demasiadas relaciones entre la crisis de este momento, que es una crisis no solamente de la pandemia de corona, pero también la crisis del racismo que estamos viendo en las formas en las cuales muchos de nosotros estamos saliendo a las calles para denunciar el racismo en la sociedad. Entonces yo creo que hay varios momentos muy paralelos entre la historia de los movimientos sociales y cómo los movimientos sociales han sido movimientos que han denunciado esta idea o que han prácticamente que han dicho tenemos que cuidarnos, y el movimiento del VIH es esta manera en la cual las personas, particularmente la comunidad homosexual, empiezan a organizarse en ciudades como Nueva York, en San Francisco, empiezan a educarse y empiezan a salir a las calles a demandar algo tan elemental como acceso a un seguro de salud. Y 30 años después estamos haciendo la misma demanda, ¿no? De que necesitamos, en Estados Unidos en particular, un país tan rico que no tiene acceso universal al seguro de salud. Entonces la conversación es muy similar, pero obviamente el estigma de ser homosexual y el estigma del sexo no es parte del virus que estamos enfrentando en este momento, porque no es un virus que tiene el peso de la sexualidad, el peso de un cuerpo marginal, simplemente es un virus que afecta a todo el mundo. Entonces, debemos aprender mucho del activismo de la crisis del SIDA, porque organizaciones como ACT UP, Grand Fury, Group Material, General Idea, fueron organizaciones activistas y artísticas que nos ofrecen un vocabulario visual, como la imagen o el afiche, el silencio es igual a la muerte, o silence equals death, o como Grand Fury, el arte art is not enough, direct action el arte no es suficiente, la acción directa es, y disculpen la traducción tal vez no muy apropiada, pero yo creo que es un momento en el cual debemos revisitar todos los movimientos sociales que hemos visto en los últimos 100 años y cómo en especial las comunidades negras nos han ofrecido la forma de pensar más interesante del cuerpo y de la liberación. Gracias, Camilo.
yo quiero agregar algo, a pesar de esas grandes diferencias que puede tener el VIH con el COVID a nivel mediático, se dio por lo menos acá muy fuerte esta relación entre migración y contagio, ¿no? Y virus. Y incluso hubo una alusión del ministro de Salud que mencionaba que los migrantes, sobre todo migrantes indocumentados, eran los que traían el virus. Entonces podríamos pensar, siempre hay grupos que son los grupos los más marginados, ¿no? Los más excluidos, los que se pueden estigmatizar de manera fácil y al mismo tiempo ocupar ese discurso como político, ¿no? Para continuar esa estigmatización, para masificarla aún más en estos contextos donde las personas están mucho más receptivas y a buscar a un chivo expiator, ¿cierto? A buscar al culpable de todo esto. Y en este caso creo que esa podría ser una relación, ¿no? Hay ciertos grupos que son los culpables, ¿no? Nos hacen otra pregunta para todas. En este momento en que los países latinoamericanos están siendo llamados del epicentro del virus, por otro lado, en estos mismos países las fuerzas fascistas se aprovechan del vacío en las calles para acelerar el ritmo de su proyecto genocida. El dilema de la pandemia parece ser en qué momento protestar pasa a ser más vital que resguardarse. ¿Cómo ustedes piensan en ese dilema? ¿Cuál es la responsabilidad de los cuerpos privilegiados, o sea, los cuerpos para los cuales exponerse o no es una elección? Y además de esto, en dado caso de que algo le sucediera, tendrían más fácil acceso al cuidado en caso de enfermarse. Yo puedo añadir una semillita ahí y tal vez Carlos y Sonia y Nanette y Jorge y Luna pueden aportar también algo. He visto varias imágenes de manifestaciones del movimiento de las Black Lives Matter, las vidas negras importan, en la cual grupos de aliados blancos están centrando sus cuerpos en esa frontera entre la manifestación y la policía. Entonces, como el cuerpo blanco en ciertos momentos, o sea, el cuerpo blanco como lo entendemos en nuestra sociedad como un cuerpo de privilegio, en estas manifestaciones puede ser un cuerpo de protección para varios manifestantes y cómo las herramientas hegemónicas o policiales tal vez no ataquen a esos cuerpos y que esos cuerpos se convierten en esta protección para un grupo más grande que obviamente es violentado, atacado y brutalizado por las prácticas racistas y violentas de los policías. Entonces, esa es algo que me hizo pensar de esta pregunta de este televidente, si le podemos dar esta palabra. Pero yo creo que es un momento en el cual los cuerpos privilegiados, las personas con dinero, las personas con un cuerpo con ciertas habilidades, con no solamente recursos económicos, pero también recursos de idioma. Por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, donde hay ciertas poblaciones indocumentadas que no hablan inglés, como el hecho de poder traducir algo al idioma natal de una población marginada puede ser esa solución de construir ciertos puentes al acceso de ciertos recursos. También puede ser, por ejemplo, yo trabajo como educador en diferentes museos acá en Nueva York y
un problema muy grande ahorita es que varias personas en los museos han sido laid off. ¿Cómo se dice laid off en español? Despedidos, echados, despedidos. O furloughed. Y quiero solamente poner un museo en el epicentro de esta conversación, que es un museo que muchas personas tal vez hemos visitado o conocemos a través de nuestras experiencias académicas o sociales, y es el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y el Museo de Arte Moderno, el director de este museo, Glenn D. Lowery, gana alrededor de $2 millones al año. El museo le paga su apartamento en Midtown Manhattan y le paga su membresía a su gimnasio. Este museo despidió alrededor de 60 y 70 educadores al comienzo de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Estos 60, 70 educadores conozco a varias personas que fueron echadas y son 3 personas negras, 2 de los cuales son queer y son personas jóvenes. Entonces, comparto esto para decir de que este es un momento en el cual las personas con privilegio, personas que están ganando $2 millones, que son blancas, masculinas, heterosexuales, deben tomar la decisión de decir en el resto de este año 2020 no voy a ganar nada como en mi salario, ¿sí? Simplemente voy a utilizar y voy a dejar de que mi institución, la cual yo soy líder, voy a utilizar los recursos que normalmente cubrirían mi salario de $2 millones para no tener que echar a 60 o 70 educadores, ¿sí? Entonces, y ha ocurrido en diferentes instituciones en las cuales diferentes personas en liderazgo han tomado un corte de ingresos de 10%, 20%, pero sabemos que las personas en la parte superior del triángulo de la pirámide de clase en Estados Unidos y del liderazgo en instituciones como museos en Nueva York, son personas que ya tienen recursos, son personas con demasiado dinero, y yo creo que 2 millones que no ganen en un año no va a ser mayor impacto al impacto que tal vez y que definitivamente está sufriendo muchas de las 60 o 70 personas que perdieron su trabajo al comienzo de esta pandemia porque el Museo de Arte Moderno los echó. Entonces, yo creo que en términos de ingresos es una oportunidad en la cual personas con privilegio económico pueden tomar esa decisión de que si están en posiciones de liderazgo deberían simplemente decir, este año no tengo que ganar nada, porque sé que personas mucho más abajo de mi rango están en la inmunda y deben ser apoyadas. Yo creo que este es un momento para apoyarnos y no echarnos. De acuerdo, de acuerdísimo. Y bueno, y sobre todo esto de pensar, ¿no? ¿Cuál es el papel que quieren tomar las instituciones culturales, ¿no? En todo esto. Bueno, esto como que me queda ahí como esos falsos discursos y ese tambalear medio con tufo e hipocresía de ciertas instituciones culturales blancas hegemónicas, difícil de digerir en estos tiempos de crisis. Aprovecho que estás hablando sobre esto para hacerles otra pregunta de otra televidente. Dice, al escuchar las diferentes experiencias de los expositores, la mayoría relacionadas con el quehacer del arte, y de entender que hay diferentes problemáticas, quería preguntar para ustedes, ¿cuál es el papel del arte en este tiempo para las personas que no somos artistas? ¿Podemos construir activamente desde el arte? So I could take it. So for me, I think that
I think the role of artists and cultural workers is definitely like, is an ongoing thing. It is like, it goes along with protests, it goes along with policy, it goes along with healthcare, it goes along with everything. I always push for people to see like the, I'm hoping that as like we're thinking about arts and culture, that we put less value on arts and culture, but more value on the artists and cultural workers. Because oftentimes that's what ends up happening is like, we want to see more art, or how do we support the art so we can hang it, or the art so that we can view it on Netflix, right? Like the videos and so forth, but nobody's asking about the healthcare of artists and cultural workers. As we're pushing for that, many artists and cultural workers are seasonal workers who already are self-employed, who don't have like the means to have, I don't have healthcare right now. And like, there's so many folks who already are at that intersection of not having access. And so ways of supporting or ways of centering arts and culture is that way of by uplifting the humanness of the artists and cultural workers, specifically of color, specifically of Black artists right now, who have created the momentum to express the ways that institutions, museums, people have like really not valued them as artists or cultural workers, have not supported their work, have not been in positions of leadership because of systemic racism, because of just like the way that those infrastructures were built. And so for people who are interested in also creating art and cultural work, who are like, maybe I'm not an artist, or maybe I'm not a cultural worker, I don't paint, or you know, I'm not a poet. I wonder if this moment can be more of a moment of like, how can all of us start imagining? How do we all start really envisioning a better world? And so what is the steps that I can take to get there? And it can be educating yourself and reading more books. It's engaging in different cultural practices within your family in order to revisit your anti-Blackness. It could be how you're cooking meals, and really addressing that arts and culture is always around you. And so just like putting value into that, and the ongoing of adding value to artists and cultural workers, because before any of this, like, it's not the arts and culture, it's like we have to really emphasize the artists and cultural workers first. I don't know if I went around the circles, but I hope that was helpful. No, that was helpful. ¿Puedo añadir una cosita? Absolutamente, claro. Yo creo que también es un momento para exigirle al gobierno recursos para los artistas. Y si estudiamos la historia de cómo gobiernos han apoyado a las artistas, los artistas, podemos aprender mucho de México y de Estados Unidos en los años 20, 30 y 40. Porque al final de la guerra civil en México, el nuevo presidente Álvaro Obregón y el director de educación de su administración, José Vasconcelos, deciden contratar a José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, para que pinten murales que puedan celebrar la historia de México y las raíces nativas de México, ¿sí? Y este momento en el cual el arte mexicano empieza a rechazar la visualidad europea y a celebrar los cuerpos morenos, los cuerpos nativos, que son la base y la fundación de la historia mexicana. Y eso fue en el año 1920. Después, 30 años después, la administración de Franklin Delano Roosevelt acá en Estados Unidos aprende de ese ejemplo mexicano para contratar a artistas a través del Federal Art Project del Work Progress Administration, que fue uno de los proyectos federales para apoyar a los artistas durante la Gran Depresión estadounidense, que comenzó en el año 1929. Y en ese periodo, un periodo de entre 4 y 5 años, de la vida del Federal Art Project, vemos cómo el artista en Estados Unidos no es simplemente
un artista, pero es un trabajador o una trabajadora. Entonces vemos artistas como Bernice Abbott, Gordon Parks, artistas que empiezan a recibir fondos del gobierno para hacer su obra y documentar la vida de ese periodo. Entonces, la historia de la fotografía sería muy diferente si artistas en ese periodo no hubieran recibido fondos del gobierno para sobrevivir y desarrollar su obra. Y ese es el único periodo en la historia de Estados Unidos donde hubo recursos para espacios culturales y para espacios de arte y recursos para artistas para que pudieran desarrollar su obra. Desde el año 1935 no hemos visto ese acceso a recursos financieros para el apoyo de las artistas. Entonces es un momento para repensar el aporte cultural de las y los artistas en nuestra sociedad y exigirle al gobierno de que los museos no deben solamente recibir fondos privados de familias ricas con ciertas ideas del arte, pero que el gobierno tiene que apoyar estos museos de una manera muchísimo más amplia. Justo le estaba escribiendo a Luna en letras mayúsculas, en capital letters. ¿Cómo vamos a cerrar este panel tan bonito y con tantas cosas lindas que hemos estado hablando? Muchísimas gracias. Ha sido muy especial tenerlos con nosotros. El próximo panel es el jueves. Yo quería decir algo chiquito. Sí. Chiquito sobre el rol de los artistas, siendo... No, absolutamente. Pero algo que ha sido fundamental en este tiempo con mi hija de 8 años, ¿no? Como por un lado el Estado limita la producción artística, no precariza a los y las artistas, ¿no? Los mantiene al margen de la seguridad social, los tiene viviendo con la solidaridad también. Han habido muchas rifas, como se dicen, sorteos, ¿no? De todo el mundo colabora para mantenerse y al mismo tiempo la escuela o los psicólogos, la psicóloga, la gente que está orientando a las familias con hijos e hijas pequeños, nos dicen que hagan arte. Hagan arte en el encierro, lo único que los va a mantener vivos, alegres, y bueno, arte y actividad física, ¿no? Bailar, correr, saltar, dentro de un departamento, cosas que no son fáciles, pero es lo que salva, ¿no? La mente del encierro. Eso. Sí, y además que está visto, ¿no? Que en comunidades que han sufrido experiencias de trauma por violencia extrema, pues el arte y la experiencia estética es un motor de sobrevivencia y de vida. Es como impulsa la vida y la supervivencia en momentos de crisis total. Entonces sí, yo creo que sí hay que apostarle a eso y tenemos que pensar en eso. Y pensar cuál es nuestro papel como agentes culturales y cómo queremos hacer parte de esta situación desde nuestro quehacer y desde nuestras prácticas. Bueno, qué bueno que cerremos igual como con potencias y no así con del fin del mundo. Está bueno dejar así como un fuego encendido para continuar. Muchas gracias a todas, Camilo, Sonia, Nanette, Carlos, por su participación, Lisette, que estuvo traduciendo ahí simultáneamente entre Sonia y Nanette. Gracias Jorge y bueno, y gracias al equipo todo entero y al público de esta realización y al público que está en vivo y al que va a seguir viendo esto
por un tiempo más mientras queda ahí flotando en la Matrix de Facebook. Así que, bueno, y las invitamos a que sigan pues como viendo el resto de las mesas. La próxima es el viernes, seguimos martes, viernes, martes, viernes. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Mi artista. Ay, mamá. Chao, que estén bien. Ay, Chao. ay,